Su atención, por favor. Gracias. Mi primer curso era en el aula 01, es en el subsuelo de la rotonda, y eran 172 alumnos. Es decir, es probable que mientras yo hablaba de enfrente, los últimos estuvieran jugando al truco, y cuando iba al fondo guardaban las cartas y los de adelante leían el diario. Antes se leía el diario. Tratemos de mantener la atención, yo sé que cuesta mucho, ¿no? Los Centennials dicen que tienen 3 minutos y después ya no pueden concentrar la atención. 3, 5. Menos, cada vez menos. Okay. Bueno, pero tendrías que ser Centennial. Si das Centennial, todo bien. Bueno. Sí, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Ya estás pidiendo perdón? Por la duda. Tenemos que acomodar un problema de fechas y de actividades. Ustedes saben que la semana que viene está el Congreso Internacional que se hace habitualmente acá, que se llama ECON. Todos los años se organiza este congreso. Y es habitual que aquellas charlas que coinciden con el horario de clase, uno mire si, digamos, está relacionada con la carrera o la materia y asistamos a la actividad. Esta tiene dos formas de hacerlo. Por ejemplo, yo hoy no decía nada, venía el martes acá y decía, bueno, hoy la clase es en el salón de actos y nos íbamos todos, o hablarlo como lo estamos hablando ahora. Anticiparlo tiene dos variantes también. Esto de decisión tan alternativa. Tiene dos variantes. Una, yo les pido por favor que asistan, y ustedes amablemente asisten como si fuera que están en la clase, pero van al salón de actos en el horario de la clase. O la otra forma de decirle, en el parcial va a haber una pregunta de la conferencia. Ya ahí la amabilidad no está, ¿no? Es decir, cuando en el parcial ya me juego 10 puntos porque hay una pregunta de lo que digan, es feo. Así que vamos a optar por la primera opción. Yo amablemente los invito y ustedes amablemente asisten en la medida de sus posibilidades. El problema que tuvieron los organizadores es que omitieron que ese día, martes, a las 5 de la tarde, juega Argentina. Dos preguntas, el parcial, dos preguntas. No, dos. Pero digo, el partido dura 90 minutos, ¿sí? Y es a las 5 de la tarde, ¿a qué hora? Pero tenés que tomar el entretiempo y los minutos. Ya empezaste a agregar información. Ayer justo estuve escuchando una charla de la Universidad de Pennsylvania, la Wharton School, un investigador que hablaba del teorema de Bayes y cómo la gente sobreestima o subestima las probabilidades según el teorema de Bayes. Ininteligible. Pero bueno, después se lo paso. Pero era frente a la nueva información, cómo las personas con nueva información, cómo reaccionan, ¿no? Así que me mataste con el entretiempo y todas esas cosas, estoy sobreestimando la probabilidad de que no venga. Entonces, no sé si tienen actividad a las 5 o no tienen actividad a las 5, a las 7 teóricamente nosotros tenemos la clase, los que concurran acá no vamos a estar en la 209, vamos a estar en el salón de actos acá del segundo piso, que es en este mismo piso, en el salón que tiene la franja de clausurado. Espero que para el martes a las 17, que es cuando el decano hace la inauguración, que estaremos el decano y yo, saquen la franja, la faja, digo, de clausura, y el decano pueda dar la bienvenida. De 5 a 7 hay una charla de economistas, digo, si alguno viene antes, y de 7 a 9 es una charla de empresarios, digamos, o funcionarios de empresas que vienen a charlar de la economía y cómo
está la economía, que ustedes ya saben cómo está la economía. Pero bueno, es la visión de las empresas. Se supone que ustedes son, de alguna manera, expertos, ¿no? Los licenciados en administración, el objeto de estudio de la administración son las organizaciones, las empresas son un tipo de organización muy particular, y entonces, ¿la familia es una organización? Sí. Está todo bochado. Todo bochado. La familia no es una organización para la administración. Eso puede ser que lo vean en sociología. Comunidad sociológica, sí. Para la administración, las familias no son una organización. Etzioni, 1970, es un librito que se llama Organización y sostiene por qué no es una organización. Yo puedo echar al gerente comercial de una empresa y deja de ser el gerente comercial, ¿verdad? A mí si me echan de casa, ¿dejo de ser papá? No, entonces no existe la sustitución de los miembros de la familia. No se pueden sustituir. Por lo tanto, no cumple con uno de los requisitos necesarios para ser una organización. Ya van a empezar a... más información. Si quieren volver a Administración General, yo no tengo ningún problema, hablamos con algún profesor de Administración General y vuelven a ver qué es una organización. La familia no. Una empresa familiar es otra cosa. Una empresa familiar es otra cosa. Una empresa donde hay una familia que cumple determinado rol. Propietario, empleado, interesado, no sé. ¿Está bien? Y la señora del gerente general, que es el fundador, aunque no está en el trabajo, ¿no? Está en todas las cenas, los almuerzos, y también la señora opina, ¿no? Del fundador, con lo cual también forma parte de la empresa familiar. Entonces, como ustedes, como son expertos en organizaciones, y las empresas son uno de los tipos de organizaciones que tenemos, a lo mejor puede ser interesante la charla del día martes a las 19. Esto implica, además, que entonces no van a tener el test de lectura del martes. Vi algunas urnas ahí también. Con lo cual deberíamos posponerlo al martes siguiente, para no complicarnos la existencia, y entonces después miramos bien cuáles son los contenidos, porque algún compañero me preguntó al final de la clase pasada cuáles eran los materiales que entraban para este próximo test de lectura. O sea, este martes 12 no habría test de lectura y lo pasaríamos para el 19. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, entonces, aquellos que vengan a la charla, vienen a la charla. Los que no vienen a la charla se ponen a estudiar para el test de lectura. Digo, si uno no tiene que venir porque está en Bolivia mirando el partido y no hacen a tiempo tomar el avión y volver para acá. ¿Listo? Por supuesto, siempre hay una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos? Porque todos los martes Había uno. se corre todo. Lo que estamos haciendo es cambiar el contenido del test de lectura del 19, no que haya dos. O sea, que se iba a hacer el 19 no se hace. Sí, se hace, pero es el del 12. ¿Cuál es la dificultad en suspender el test de lectura del 12 y tenerlo el 19, siendo que el 19 tenía test de lectura? No son dos temas, es el mismo tema. Lo único que dije que vamos a ver cuáles son los artículos que entran para el 19, hasta donde lleguemos a dar antes del 19. No, lo único que puede pasar es que se corre la fecha del parcial, ¿no? Si corremos el test de lectura, nos queda uno en el medio. ¿Y qué es más importante, el test de lectura o el parcial? Con el parcial aprobado, con el test de lectura no. ¿Cuál te gusta más? El parcial. Y bueno, entonces el parcial no se mueve, está ahí fijo. ¿Cuándo es? ¿El 3 de octubre? Ah, no, pero tengo un cumpleaños, cumpleaños. No, el parcial no se mueve. Podemos mover después al final los finales, acomodar la fecha final, el repertorio, todas esas cosas. Al final porque ya se cae el cuatrimestre, entonces
algo hay que hacer. Pero el primero, vayamos por el programa. Respetemos las fechas. Tendrán un test de lectura menos, que los angustia muchísimo tener un test de lectura menos. No tengo problema, en vez de hacerlo el 19, quieren tener el viernes y el 19, yo no tengo problema. Ok, bueno, ¿listo con esto de las fechas? ¿Quedó claro? Sí. Entonces, test de lectura el 19, el 12, conferencia de los empresarios en el salón de actos acá del segundo piso. Y miren ustedes el programa, a ver, quizás se encuentren alguna otra actividad que les pueda interesar. Si están haciendo el seminario, a lo mejor hay algunos de los temas que tienen que ver con lo que ustedes están escribiendo en el seminario, o contactar a alguien les puede ser de utilidad. ¿Está bien? ¿Ok? ¿No más preguntas? Bueno, entonces, vamos ahora, habíamos charlado la reunión pasada, estábamos dentro del proceso decisorio, sí, en la tercera etapa, ¿te acuerdan? Teníamos el proceso decisorio que acá era, ¿cómo se llamaba? Diagnóstico o inteligencia, después venía el modelo o diseño, y habíamos llegado aquí a la etapa de selección, donde una de las cosas más importantes que teníamos acá era la función de utilidad, ¿no? Ya que cada uno de nosotros le asignábamos a los pesos o a los bienes determinada utilidad. Esto está estudiado por la economía de hace mucho tiempo, ¿no? Que uno se acerca al placer y se aleja del dolor, ¿no? Teóricamente. Porque uno quiere los bienes que le procuran un valor positivo y se aleja de aquellas cosas que le generan un valor negativo. ¿Ven? ¿Entiendes? Entonces, normalmente la economía había desarrollado distintas teorías de cómo eran esta relación con los bienes, y hablaba de los bienes sustitutos o de qué valor se les daba a cada uno de los bienes. Entonces se desarrolla esa idea de la teoría del valor y de cómo la persona se relaciona con esos bienes. Nosotros lo habíamos visto con algunos ejemplos que tenían que ver con, no sé, digamos, el ejemplo de Maradona, ¿no? En aquel momento cuando le prohibieron jugar al fútbol, habían detectado alguna cuestión que no le permitía jugar, y decían que le cortaron las piernas, ¿no? Porque para referirse a cómo él se sentía con una vida sin poder jugar, ¿no? O sea, ese era el valor que él le daba a poder jugar al fútbol, ¿no? Era casi como si lo hubieran amputado. Entonces, cada uno de nosotros se relaciona con esos bienes de una manera que no tiene que ver con el valor, digamos, del mercado, así, ¿no? A lo mejor uno tiene determinadas cuestiones afectivas, determinadas cuestiones, y entonces eso es lo que lo transforma en valioso. Habíamos visto entonces cómo construir la función de utilidad, y habíamos visto que estaban las tres posiciones, ¿verdad? El que era adverso, el que era propenso y el que era neutro. En el caso del neutro coincidía de alguna manera con el valor esperado, porque no le asignaba ni más ni valor a los pesos, sino que era exactamente el mismo valor que reflejaban los pesos, ¿verdad? Y tratamos de construir la función de utilidad, y ustedes van a tener en los enunciados de los ejercicios, o cuál es la función de utilidad, que ustedes referirán los pesos con la utilidad. Dice, es x al cuadrado, serán que si tengo 10 pesos será 10 al cuadrado, entonces la utilidad de los 10 será 100 unidades de utilidad. Ahora, toda esta teoría de alguna manera responde a ciertas cuestiones que los economistas han formalizado a través de una serie de axiomas. Los axiomas son los que uno debería cumplir para ser consistente con la teoría del valor. ¿Sí? Una persona que es adverso, bueno, es consistente de esa manera, si no es adverso, o propenso, o es
neutro, pero tiene que cumplir con los axiomas. Y los axiomas, digamos, en general, la forma que están escritos, la forma que tienen ustedes ahí, muchas veces no se entiende. Vamos a hacer una explicación más, digamos, no sé si amena, pero digamos, más cercana a poder entenderla que leerla de su original. Entonces, en general tenemos los axiomas. El primero de esos axiomas es el de orden, algo habíamos hablado de esto, ¿no? El segundo es el de continuidad. El tercero es el de sustitución. El cuarto es el de reducción. El quinto, monotonía. Y el sexto, transitividad. Algunos de ellos son esencialmente sencillos, fáciles de comprender, otros requieren un poquito más de formalización. Ustedes me preguntan, ¿en el parcial va a tomar los axiomas? La primera pregunta que sale en los globos que se ven acá por encima de sus cabezas. Puede ser que alguno de ellos esté en la parte teórica, alguna pregunta teórica, una muestra a lo mejor de esto lo van a tener en el test de lectura, alguna pregunta teórica donde se enuncia el título de un axioma y da la explicación del otro. Entonces, una idea de lo que son los axiomas deberíamos tenerlo, y para que la persona cumpla con la teoría del valor debería respetar todos esos axiomas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Los psicólogos que vienen después, a partir de, sobre todo de los trabajos de Kahneman y Tversky en la década del 70, empiezan a decir que la gente obviamente no cumple con estos axiomas. Las personas de carne y hueso no cumplen con estos axiomas, que están más pensados para el Homo economicus. ¿Se acuerdan del Homo economicus? Totalmente racional, información completa y perfecta y que siempre optimiza. Bueno, el Homo economicus no existe, se extinguió allá junto con los... Salió ahora esta semana en la revista Science, que hubo una primera extinción hace 900.000 años atrás. En la clase que vimos medición yo pregunté en qué año estamos, y muchos dijeron 2023. En este artículo están hablando de que los primeros, digamos, antecesores nuestros de las personas, los primeros que se extinguieron hace 900.000 años atrás, ¿no? De una gran extinción, quedaron 1298. Y apenas sobrevivieron, pero no se volvieron a multiplicar de la misma manera que estaban en ese momento hasta 117.000 años después. Digo, porque la próxima vez que les pregunten en qué año estamos, digan, no sé. No lo digan delante de un psicólogo, porque quizás si le están tomando algún test o de un neurólogo, van a pensar que están perdiendo noción de espacio y tiempo y entonces los encierren. Pero, digamos, ustedes en su interior sepan que no sabemos, ¿no?, en qué año estamos. Empezamos a contar en algún cero arbitrario y cada ccomunidad o cada sociedad cuenta esos años de una manera distinta. Pero si ya hace 900.000 años atrás casi se extinguió y hubo 6 extinciones a lo largo de todo este tiempo. 6 extinciones de los seres humanos y animales. O sea que Greta Thunberg, cuando está hablando ahora de la extinción de muchas de las especies animales y demás que están atravesando por la biodiversidad que está amenazada, debería referirse como la 7ª extinción. Vamos por la 7ª extinción. Es para que los axiomas les resulten un poco más sencillos, porque hay otra gente que tiene que estar estudiando eso, ¿se dan cuenta? Y lograron determinar que era 1298 porque cuando
encontramos nuevos mecanismos por el cual poder estimar cuánto era la población y de cuántos sobrevivieron en función de los restos que hallaron. Una universidad en Chile. Bueno, hay cosas que ver, por ejemplo, los acciones. Empecemos con el de orden. Ya habíamos dicho, antes de que empiecen a escribir desesperadamente, ya habíamos dicho con el de orden. Si ella quiere que el profesor le dicte, copia. Pero el dictado y el copiado parece como más de hace unos años atrás en la primaria. El lunes tampoco me saluden porque no tengo nada que ver con lo que va a pasar el lunes. ¿Por qué no quieren clase los chicos ahora los lunes? ¿Qué? Por el día del maestro. ¿Y antes no había clases del maestro? ¿O había acto y se celebraba el rezamiento y todo? No, pero ya. Vale, que desde el año 99 ¿En la primaria y en la secundaria? No, creo que se cumplió. el del profesor. No sé, ahora tampoco hay en la secundaria. Bueno, no importa. Y después el 21 tampoco porque es el día de la contraparte del maestro, del estudiante. ¿Hay desinfección? No, creo que el decano ya el año pasado había sacado una resolución que dice que se establece que el 21 siempre hay desinfección. No sé de qué cae. Bueno, hay que esperar el año que viene. Bien, entonces, el de orden. ¿Qué? Que podríamos establecer preferencias ante las alternativas que tendríamos. Las personas siempre tienen que poder establecer un orden de preferencia o indiferencia. Y ese orden es transitivo. ¿De qué estamos hablando? Primero, tenemos que empezar a hablar de... ¿Se acuerdan cómo hicimos el ejercicio ese de vender el billete de lotería? ¿De lotería? Es una lotería. Un conjunto de resultados o de premios, con cierta probabilidad de ocurrir, ¿verdad? Yo compro un número del gordo de Navidad y tengo cierta probabilidad de ganar en base a la cantidad de números que hay, ¿no? La probabilidad, la plus, 1 sobre la cantidad de números, y es la probabilidad que tengo de sacar el gordo de Navidad. ¿Está bien? Pero entonces es un conjunto de premios con cierta probabilidad asociada a ese premio. Eso es una lotería. Bueno, acá lo vamos a llamar activo aleatorio simple. ¿Sí? Llamamos activo aleatorio simple a ese conjunto de resultados o de premios con cierta probabilidad. Lo pueden encontrar como activo aleatorio simple o como lotería simple. Después vamos a ver qué sería una lotería compuesta o un activo aleatorio compuesto. ¿Qué les parece que podría llegar a ser? A lo mejor son demasiado jóvenes, ustedes no lo conocieron al señor Sofovich, que apareció pobre, que hacía esos juegos donde uno participaba y el premio era pasar a la ronda mensual. O sea, no había premio, ¿no? Es como si yo gano la lotería y de premio me dan otro billete. ¿Se entiende? Entonces decimos que si en el activo aleatorio lo llamamos compuesto, es porque en vez de un resultado, adentro tengo otra lotería. Tengo otros premios con otras probabilidades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En algún momento El activo aleatorio simple es un premio con la probabilidad. El compuesto sería una lotería más grande donde los premios son loterías chiquitas. ¿Se entendió? Digo, para tenerlo en la cabeza conceptualmente. Después vemos ahora la definición. Entonces, lo que dice es que la persona siempre puede establecer un orden de preferencia o indiferencia entre los premios, o los resultados, como quieran llamarlos, y ese orden es transitivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta era la que habíamos hablado, ¿no? De orden. Si yo digo, si el café es preferido al té y el té es preferido al mate, por lo tanto, el café es preferido al mate, porque es transitivo. Y yo tengo este orden de preferencia.
podría poner de indiferencia, ¿no? Decir, bueno, y el té es el café preferido y este sí. No, si pongo así, que son indiferentes, también se cumple. Pero tengo que poder establecer qué es preferido o qué es indiferente. Lo que no puedo decir, no sé. La persona siempre tiene que poder establecer un orden de preferencia. Si no, estamos muertos. ¿Se entiende? ¿Sí? Es medio sencillo. No me miran como si hubiera algo más que yo tuviera que denunciar para el axioma de orden, pero eso es lo único que establece. Establece que la persona siempre tiene que tener un orden de preferencia o indiferencia entre los resultados. Estoy hablando de los resultados, ¿eh? De los resultados, y ese orden es transitivo. Transitivo es como, viste que recién dijimos acá, si yo prefiero el café al té y el té al mate, ¿cuál es la relación entre el café y el mate? Porque si A es preferido B y B es preferido C, A es preferido C. La propiedad transcriptiva como la primaria. Hace mucho. Secundaria. ¿No? Carácter transitivo. La propiedad transitiva. Sí. Si A es preferido a B y B es preferido a C, A es preferido a C. Porque está antes. ¿Sí? Pero siempre tiene que haber un orden. ¿Está? Bueno, ese es el axioma. No hay más misterio. Pero muchas veces, ¿se acuerdan que hicimos el experimento ese de digo, traje $1.000.000 de pesos y vamos a. Bueno, dólares. Traje $1.000.000 para repartir. Entonces contamos y dice, hay 999.999. Juegan igual, prefieren 999.000. Me dicen, sí, es lo mismo, reparta. Bueno. Digo, volvemos a contar y falta otro billete, 293. Bueno, si lo llevamos así al este, no, decir, bueno, mirá, miré, la valija está vacía. Y eso no puede ser. Ustedes están prefiriendo, si 1.000.000 es preferido a 999.000, cuando yo digo hay 999.000, me sigue decir no. Yo me digo 1.000.000. 1.000.000 es preferido a 999.999. Ni uno menos. ¿Está bien? ¿Entienden? Okay. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Ahora, ¿se acuerdan del ejercicio que habíamos visto del billete? Nosotros teníamos no vender y vender, o a 1 y a 2. Y acá era ganar o perder. Si no lo vendíamos, podíamos ganar 1.000.000 de premio, o 0, y perdíamos. Y si lo vendíamos, nos llevábamos 300.000. ¿Verdad? ¿Sí? Y de alguna manera, en base a la historia, hemos encontrado la ecuación de la utilidad, ¿no? Entonces, habíamos dicho que si una persona prefería los 300.000, era una cantidad cierta, ¿no? Era preferido a una lotería. La lotería era 1.000.000 del 0,5, porque habíamos dicho que había 2 billetes. La utilidad de 1.000.000 por 0,5 más la utilidad de 0 por 0,5, la persona prefería el activo aleatorio cierto. El activo aleatorio cierto es porque era 300.000 por 1. ¿No? Sí. Pero también podríamos encontrar una persona que digamos es indiferente, 300.000 seguro, contra esto. Después vamos a ver que la cosa no es tan así, por eso los psicólogos empiezan a divertir con la irracionalidad de las personas, porque supónganse, yo les digo, a uno son $8.000. Si eligen a uno, se llevan $8.000. Quiere decir que la probabilidad es 1, ¿verdad? Si yo digo a 2, esto es un activo aleatorio. Este sería un activo aleatorio, una lotería simple, ¿verdad? Un premio y una probabilidad. Ahora yo le digo a 2, se pueden llevar 10.000 con un 0,85 o 0 con el 0,15. Este es otro activo aleatorio simple, es un conjunto de resultados con sus probabilidades. ¿Está bien? Una lotería simple. ¿Qué eligen ustedes?
A 1. A uno. Bueno, algunos elegirán a 1, otros elegirán a 2, eso no es un problema, ¿sí? Porque van a responder a cada uno si es adverso o propenso al riesgo. Muchos dirán, si es neutro, va a causar por el valor esperado, va a decir 8.500, el valor esperado 8.500, si seguimos el criterio del valor esperado, y A2 da 8.500. Contra 8.000, según el criterio del valor esperado, debería elegir A2. Sin embargo, muchos de ustedes están pensando que $8.000 en la mano es mejor que 10.000 volando. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, el problema no es con los que hayan elegido A2, sino con los que eligieron A1. A ver, todos los que eligieron A1, presten atención ahora. Es el mismo problema, lo único que yo digo que si eligen A1, pierden 8.000 seguro, y si eligen A2, hay un 85% de probabilidad de perder 10.000. Todos los que eligieron A1 en el primer caso, ¿siguen eligiendo A1? No. Por oculto. El efecto panqueque se llama. Se dio vuelta en el aire. Antes odiaban las probabilidades. Yo soy adverso. Probabilidades no, sáquenme las probabilidades de encima. No quiero saber nada con probabilidades. Y ahora de repente, ups, como son pérdidas, me encantan las probabilidades. Entonces los psicólogos se divierten con eso. Es decir, ahí estamos falseando que a mí el riesgo no me gusta. Porque si el riesgo es bueno para las ganancias, el riesgo también es bueno para las pérdidas. De hecho, ese es el concepto, no con esos números, pero es el concepto de la actividad aseguradora. Uno, ¿para qué asegura las cosas? Está teniendo una pérdida segura, que es el premio que paga, ¿no? La prima más los impuestos, el premio que paga todos los meses, para evitar una pérdida más grande si me chocan, me roban o algo por el estilo. Está bien. Estamos hablando del seguro que es obligatorio, pero hay gente que asegura otras cosas. ¿Sí? Hay gente que tiene seguro de vida, hay otra gente que tiene seguro en la casa, hay otra gente que asegura el televisor, el celular. Después a la dirección de... Bueno. ¿Está bien? Entonces, el concepto de seguro es una pérdida cierta por una pérdida con cierta probabilidad de que ocurra. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno es adverso en ese sentido. Entonces, ¿para qué venía toda esta explicación? Porque estábamos con ese... Este ejemplito lo tienen en el apunte que se llama Psicología de las Preferencias. Es un artículo de la revista también Scientific American de Kahneman y Tversky. Es cortito, pero es interesante, tiene un montón de buenos ejemplos que vamos a ver después. Y después tienen otro apunte que se llama Psicología de las Decisiones. No es lo mismo Psicología de las Preferencias que Psicología de las Decisiones en cuanto al volumen de hojas y los autores. Psicología de las Preferencias es un artículo publicado por Kahneman y Tversky en la revista Scientific American hace muchos años. Y Psicología de las Decisiones son aquellos trabajos que tradujeron los alumnos que iban por la 8ª vez que cursaban teoría de decisión. ¿Se acuerdan que les conté? Bueno, esas traducciones fueron hechas por los alumnos. Habrá que revisar si están bien traducidos. Sobre eso vamos a hacer una selección, creo que son 8 capítulos. Vamos a seleccionar... Bueno, le hacemos un descuento del 50% y van a leer la mitad de ese apunte. No es porque no haya que leerlos en la playa, después más adelante, cuando estén aburridos, sino porque la radiación iónica y los efectos de la radiación iónica quizás no... Si bien el autor, que era Richard Thaler, después le dieron el premio Nobel, no sería el caso para la administración que más nos interese, ¿sí? Y en el último caso, creo, era
algo que ver con la tesis de María Olimpia Claverí, que era una profesora de la cátedra de teoría de la decisión que escribió el último capítulo, y hay otros dos que vamos a evitar. Pero digamos, de ese psicología de las decisiones hay 4 que sí y 4 que no tienen que ver. ¿Está bien? Después lo vemos cuando veamos el tema. ¿Por qué venía esto? Por este ejemplo que yo di de los 10.000 y de los 8.500, los 8.000 seguros, está ahí en ese de psicología de las preferencias. ¿Está bien? Okay. Entonces, vamos con este. Este es lo que habíamos dicho, era que si yo escribía la ecuación, era que la utilidad de 700.000 por 1, vamos a hacer, en el caso que la persona le diera indistinto, era indiferente, o era igual, a la utilidad de 1.000.000 por 0,5 más la utilidad de 0 por 0,5. Bueno, lo que dice el axioma de continuidad, ya vimos el de orden, lo que dice el axioma de continuidad es que la persona siempre puede encontrar el equivalente cierto. Siempre va a encontrar un resultado intermedio. ¿Están de acuerdo que 300.000 es un resultado intermedio entre el mejor y el peor? ¿Cuál es el mejor? 1.000.000. ¿Cuál es el peor? 0. Entonces, 300.000, ¿es uno de los resultados que está en medio? Sí. Entonces, el axioma de continuidad lo que dice, la persona siempre puede encontrar un resultado intermedio que va a ser equivalente o va a ser indiferente a la combinación del mejor resultado y el peor resultado con cierto grado de probabilidad. ¿Por qué? Porque así se asegura que la curva esta no tenga interrupciones. ¿Sí? No hay espacios ahí. Continuidad porque la función es continua. Siempre vamos a poder encontrar un resultado intermedio. De hecho, en esa ecuación está demostrado que para la persona que eligió que los 300.000 es indiferente o es igual a la combinación del peor y el mejor resultado, demuestra que esto es así por el axioma de continuidad. ¿Está bien? Si no pudiera encontrar ese valor, no pudiera establecer esa indiferencia, no estaría cumpliendo con el axioma de continuidad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahora? ¿Bien? ¿El ejemplo este de los 8.000 y los 10.000 a qué iba? Ese iba a que la persona que es consistente con los axiomas no puede hacer lo que hicieron ustedes, no pueden hacer panqueque. Si vos odiás las probabilidades, las odiás en todo tiempo. Si las amás las probabilidades todo el tiempo. Tenés que ser consistente con aquello que decimos con los axiomas. Y los axiomas te dicen que vos no podés. Un día ser adverso, otro día ser propenso, para si son pérdidas algunas cosas, si son ganancias otras. Uno tiene que ser consistente, ¿sí? No tiene que romper el principio de, digamos, de alguna manera, la invariabilidad. Vos no podés ser variable. ¿Está bien? No puede haber invariabilidad. No puedo, según como me presentan el problema, ser propenso o ser adverso. Eso se llama el efecto Marco. Según como yo presente el problema, ¿sí? Objetivamente la situación es la misma, pero si yo te la presento en términos negativos, vas a hacer una cosa, y si te la presento en términos positivos, vas a hacer otra. Eso es para hacer pisar el palito a la gente. Cuando alguien tiene que presentar un proyecto a la gente o algo, depende de lo que quiera lograr como resultado, lo puede presentar en términos, en este caso hay un ejercicio por ahí de vidas salvadas o muertes. Si yo lo presento en términos de vidas salvadas, es un resultado positivo. Si es positivo, la gente va a ser adversa al riesgo. Si hablo de muertes, es un resultado negativo y entonces la gente se va a comportar como propensa al riesgo. ¿Está bien? Según como presente el proyecto o presente la situación, lo vemos después, pero así como saber la muñeca, en algún momento, hija de chiquitita a los 3 años, esto fue a los 3 años, empezó de los 3 años.
tenía mucha alergia. Y entonces, un día que estaba muy complicada, sábado, tenía miedo que se le cerrara la glotis, ¿no? Por la alergia. Entonces, mi señora dice, bueno, vamos a llevarla a la guardia. Y digo, escucha, toda de la mañana, el médico está durmiendo, vas a hacer levantar, vamos a las 6, cuando empieza el turno, vamos a tener... No, hay que llevarla ahora, hay que llevarla ahora, hay que llevarla. Cuando manda el capitán, vamos a la guardia, la doctora la revisa, mira que esto que lo otro, y dice, bueno, como hoy es sábado, de la madrugada, la vamos a dejar internada, le vamos a pasar una guía por la manito, y la vamos a dejar internada hasta el lunes. Mi señora, para el profe de tener la decisión, ya ahí le hizo ruido. ¿Por qué me hizo ruido? Que depende del día la internada, ¿no? Esa fue la pregunta. Digo, doctora, me dice, yo no clase, doctora, simplemente una pregunta. ¿Cuál es el criterio de internación? No, porque así si le pasamos la vía y entonces la observamos porque hoy es sábado. Eso lo entendí. Usted empezó la frase diciendo porque hoy es sábado. Si hoy fuera martes, ¿cuál sería el criterio a seguir? Si hoy fuera martes, ¿cuál sería el criterio a seguir? No, bueno, podríamos darle, se le daría un duodecadrón inyectable y el pediatra podría observarlo. Hoy es martes, doctora. Dice, no, pero tiene que dar. Yo soy el padre, yo la traje al mundo, yo me la llevo. Dígame qué hago. Me tiene que firmar el consentimiento que usted se la lleva de la guardia bajo las condiciones. Tiene un papelito, yo no tengo. ¿Dónde está el papelito? Porque usted no tiene claro el criterio de internación. Por el día yo no la cuento. Deme cuál es el criterio de internación. Ahora, ¿usted le va a dar el decadrón? Sí, hay que darle el decadrón. Bueno, déselo. Acá tiene la colita, mire. Mi hija todavía no. Dice, papá, ¿te acuerdas cuando me pillaban la colita? Bueno. ¿Cómo te va a dejar a la chica de 3 años internada 3 días porque tiene... ¿Qué sábado? Porque es sábado. El efecto marzo, ¿no? Es decir, objetivamente la situación es ¿cuál es el criterio de internación? Después vemos otros ejemplos. Para cuando ya ella llegó a los 3 años, ya habíamos cambiado 6 pediatras. No todas las veces por mí. La mamá es muy exigente. Bueno, entonces, yo con Kahneman estoy feliz, siempre estoy feliz porque todo lo que leí de Kahneman después me sirvió, aunque sea para ahorrarle 3 días de intervención a... Y para la muñeca. Bueno, eso sería como medicina basada en evidencia. ¿Vale? La evidencia de que 2 milímetros sí, 2,5 no. Muéstrame los papers y dónde está que es estadísticamente significativo operar a la persona con la clave estadística. No, el protocolo dice, sí, el protocolo quién lo escribió. Si quiere le escribo uno. Diga mierda, yo quiero. A ver, los médicos son maravillosos y hacen un trabajo excepcional con los recursos que tienen y con lo que saben, y la medicina argentina ha tenido siempre un prestigio internacional muy importante. Pero como todas las cosas, ¿verdad? Hay médicos y médicos, hay incentivos y no incentivos, hay cuestiones que tienen que ver cómo está organizado la prestación del servicio. ¿Está bien? Y de qué incentivos económicos o qué incentivos profesionales tienen para, claro, después de 2 años de no tener gente por el COVID, llegó uno para operar, todos los residentes, los practicantes querían practicar con mi brazo, ¿no? ¿Está bien? Pero digo, vuelvo salvando la tarea que porque ahora parece que todo el mundo se olvidó. Intentaba la pandemia, los aplaudían. Ahora, ¿cuánto cobra un residente en el hospital de clínica? El sueldo.
Con los otros no. 230.000 pesos. Más o menos. No sé por qué no va a la Lo aumentaron ahora, que antes eran 180, ¿no? Ya que está por debajo de la línea de pobre. El médico es pobre. Bien, entonces vamos con el axioma de continuidad. ¿Se entendió este axioma de continuidad? Ahora yo tengo que empezar, para poder explicar los otros, tengo que empezar a poner algunos jeroglíficos acá, que ustedes podrán disculpar. Supóngase que tenemos una lotería, un activo aleatorio simple, ¿no? Y este activo aleatorio vamos a poner que tiene 0,25 de R1, 0,25 de R2, 0,25 de R3, 0,25 de R4. Donde esto sabemos que R1 es mayor que R2, que es mayor que R3, que es mayor que R4. ¿Qué significa? Que R1 es el mejor y R4 es el más chiquito. Es como si fuera que R1 es el millón y R4 es el cero, ¿no? El ejemplo que teníamos. Y ahí adentro, R2 y R3 son resultados intermedios. No tenemos por eso, pero están ahí en ese jeroglífico. Y las probabilidades que tienen, en vez de tener 0,85 y 0,15 como tenemos recién, o 0,50 y 0,50, tienen 0,25 porque tenemos 4 resultados que son igualmente probables. ¿Estamos bien? Sí. Como dato, si ustedes quieren, por el axioma de continuidad, no por este, digamos, acá tenemos simplemente el activo aleatorio, por el axioma de continuidad lo que sabemos es que R2 es indiferente, no le busquen la vuelta, ¿no? Esto, a 0,6 de R1 y 0,4 de R4. Es un dato, este es un dato que estoy poniendo por la axioma de continuidad. Hay un resultado intermedio que es indiferente a una combinación del mejor y el peor resultado. ¿Sí? Como eran los 300.000, ¿recuerdan? Esto es 300.000, acá tenemos el millón y acá tenemos cero. ¿Está? Y también sabemos que R3, que es el otro resultado intermedio, es indiferente a 0,2 de R1 y 0,8 obviamente de R4. Esto es dato, ¿sí? Y lo sabemos porque cumple con el axioma de continuidad que siempre en los resultados intermedios podemos encontrar un equivalente con alguna combinación de probabilidad entre el mejor y el peor resultado. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, para hablar del de sustitución, ¿qué se les ocurre que sería el próximo paso cuando yo estoy hablando de sustitución? ¿Qué es lo que se podría sustituir en aquella lotería que tenemos allá arriba? Probabilidades. R2 y R3 por las combinaciones que son diferentes, son iguales. Y si yo meto estos resultados, estos activos así aleatorios que tengo acá abajo, los meto ahí arriba, ¿en qué se va a transformar ese activo aleatorio simple de acá arriba? En un activo aleatorio compuesto. Muy bien. ¿Por qué? Porque voy a tener
que el 0.25 ya no va a afectar a R2, sino que el 0.25 va a afectar a 0.6 de R1 y 0.4 de R4. ¿Está bien? Eso es todo lo que yo voy a escribir ahí. Voy a sustituir, es decir, lo que dice es que si fuera de un activo aleatorio un resultado es equivalente a un activo aleatorio simple, también lo es dentro de otro activo aleatorio. Es decir, lo que puedo hacer es sustituir lo que está afuera y ponerlo dentro del activo aleatorio. ¿Se entendió? Lo que el resultado que es equivalente a una lotería, ese resultado lo puedo reemplazar por esa lotería en un activo aleatorio simple. ¿Se entendió? Sí. Entonces solamente aplica cuando tenemos un caso de activos compuestos. No, se transforma en un activo aleatorio compuesto al reemplazarlo. Estás transformando un activo aleatorio simple en uno compuesto, una lotería simple en una lotería compuesta, cuando reemplazas los resultados intermedios por sus equivalentes. Sí, simplemente que si este R2 afuera de este L, este es la lotería, si fuera de la lotería, por el axioma de continuidad, hay un resultado intermedio que es equivalente a esta combinación, yo puedo reemplazar este resultado intermedio acá por esta combinación. ¿Estás de acuerdo? Porque son iguales. Entonces, lo de sustitución lo que me permite hacer es que si fuera del activo aleatorio simple, esos resultados son equivalentes a una combinación mejor y peor resultado, se pueden reemplazar ahí dentro. No dice nada más. ¿Sí? ¿Muy complicado? ¿De qué? Sí, no tiene ningún sentido. Es un ejemplo numérico, simplemente te estoy diciendo estos datos, ¿no? Sí, no tiene por qué. Es más, hay una inconsistencia ahí. ¿Cuál sería? La probabilidad de esto es como arriba me suma 1. Si pongo lo de abajo arriba, También te va a sumar 1. Porque es el 0.25 de eso. Ahora transformamos entonces, reemplazo el R2 lo reemplazo por este R2 y este R3 lo voy a reemplazar por esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Vamos a llamarlo L' para distinguirlo, un L'. ¿A qué va a ser igual R'? A 0.25 de R1 a 0.25 ¿de qué ahora? 0.6 de R1 y 0.4 de R4. ¿Sí? Y R3, ¿a qué va a ser igual? 0.25, en vez de 0.25 de R3, ¿a qué va a ser? 0.25 de 0.2 de R1, 0.8 de R4, bien, y al final 0.25 de R4. ¿Están de acuerdo? Yo los puntos y comas estoy poniendo puntos y comas, en realidad hay que poner signos más, ¿no? Ponemos signos más y en la ecuación, como habíamos hecho antes. que a medida que se van pasando los supuestos, se supone que se cumplen los anteriores. Claro. O sea, esto que está acá, que hemos puesto aquí, es igual a R2, y esto que hemos puesto acá es igual a R3. Lo que hicimos fue reemplazarlo por lo que era equivalente según el axioma de continuidad. Y lo de allá arriba es el orden. Lo de allá arriba es el orden, ¿no? Siempre uno puede establecer un orden de los resultados de uno es más preferido para el función mayor, pero es preferido. R1 es preferido a R2, es preferido a R3, es preferido a R4. ¿Está bien? Bueno, ¿hay otra forma de escribir esto para que todo quede en los mismos términos? Sí, haces una distributiva. Claro, hay que aplicar una propiedad distributiva y además podría poner ahí... ¿Cómo? Claro, exactamente. Se puede entonces agrupar por los resultados R1 y R4. ¿Ah? Muy bien. Porque si yo quisiera escribir este R1 como escribí R2 y R3, ¿cómo podría escribir acá para que multiplique por 0.25? Vamos a ponerle L segunda.
Si yo quisiera escribir 0,25 por este resultado escrito en el mismo sentido que acá, ¿cómo debería escribirlo? Con las probabilidades. Claro, 1 de R1 y 0 de R4. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque R4 no está ahí, porque está R1. ¿Está bien? Entonces, más, vamos a poner un más para que sea más sencillo. 0,25, 0,6 de R1, 0,4 de R4, más 0,25 de 0,2 de R1 y 0,8 de R4, más 0,25 y el último, ¿cómo debería escribirlo acá? 0 de R1 y 1 de R4. Entonces ahora sí, me quedó todo armado en términos de R1 y R4. Entonces ahora sí aplico lo que ustedes me dijeron, la propiedad distributiva, ¿no? Entonces puedo hacer 0,25 por 1 de R1, 0,25 por 0 de R4, 0,25 por 0,6 y agrupar las R1 y las R4. Está todo escrito en términos de R1 y R4. ¿Sí? Con lo cual, si hacemos eso, en realidad, esto lo estamos haciendo de más. La explicación terminó de sustitución, terminó cuando yo reemplacé lo que era fuera indiferente, lo puse adentro, ese es el de sustitución. Si yo hago esto que ustedes me están diciendo, ya enunciaron el siguiente axioma, que es el de reducción. Claro, que el de reducción lo que estamos haciendo ahora es expresar toda esa L segunda en términos de R1 y R4. Arrancamos con R1, R2, R3 y R4 y ahora vamos a terminar reduciendo ese activo aleatorio compuesto en un activo aleatorio simple. O sea, es el proceso inverso. El de reducción es el proceso inverso al de sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que toda lotería compuesta, esta es una lotería compuesta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque cada premio es una lotería también. Entonces, el de reducción lo que dice que toda lotería compuesta, ¿sí?, es indiferente a una lotería simple calculando las probabilidades de acuerdo a la teoría de las probabilidades, ¿no? Es decir, esa distribución, esa función distributiva que ustedes me están poniendo acá. Sí, lo que estoy diciendo, toda lotería compuesta es indiferente a una lotería simple combinando sus probabilidades, respetando la teoría de las probabilidades, ¿no? Esto sobre todo porque se habla de si son probabilidades independientes, pero digo, lo que se puede hacer es reducir este activo aleatorio compuesto y encontrar uno que sea equivalente a este en términos de activo. Lo voy a escribir hasta arriba para que no haya problemas. Si hacemos todos los cálculos, ¿en qué vamos a terminar? Finalmente, esto es igual, lo pongo arriba, para que lo puedan ver. ¿A qué va a ser igual? Esta lotería nueva estrellita, teóricamente, debería ser igual a 0,45 de R1 y obviamente 0,55 de R4. ¿De dónde sale el 0,45 y el 0,55? Y de hacer esto, 0,25 por 1, 0,25. 0,25 por 6, el resultado se lo sumo. Más 0,25 por 0,2, más 0,25 por 0. Eso me debería dar 0,45 de R1. Después agarro 0,25 por 0 de R4, 0,25 por 0,4 de R4, 0,25 por 0,8 de R4 y 0,25 por 1 de R4 y debería darme 0,55. ¿Se entendió? O sea que todo activo aleatorio compuesto
siempre puede mostrar una forma de activo aleatorio, se puede reducir a un activo aleatorio simple combinando sus probabilidades. ¿No? ¿Se acuerdan de la teoría de las probabilidades? Entonces, miren, ya casi estamos, ya vimos el de sustitución, vimos el de reducción, me quedan solamente monotonía y transitividad. ¿Está bien? Borro aquella punta así. La reducción fue cuando pasé toda esta expresión así a esta chiquita. Lo reduje. Bueno, nos quedan los dos más difíciles. Monotonía. Yo tengo L1, cualquier activo aleatorio, ¿no? Donde tengo P sub 1 por R1, 1 menos P sub 1, vamos a ponerle por R2, acá no importa. Y acá tengo L2, donde está P sub 2 de R1, 1 menos P sub 2 de R2. Dice que L1 es preferido a L2, o L1 es mayor a L2, si, solo si, ¿qué pasa? Si P sub 1 es mayor que P sub 2. Siempre R1 es el mejor resultado, siempre dijimos, ¿no? Es el mejor resultado, y este sería el peor. O sea, el axioma de monotonía lo que me dice, entre dos activos aleatorios simples, uno va a ser preferido al otro, siempre y cuando la probabilidad del mejor resultado sea mayor. Lo ponemos en cualquier ejemplo. Digo, allá teníamos el de, reemplazamos por este, era 0,45 y acá era 0,55. Dejamos el 2, tomamos aquí, decimos 0,45 R1, 0,55 R4. Si yo quiero que esto realmente se cumpla lo que dice abajo, para que L1 sea preferido a L2, esto debería ser así, 0,30 y 0,70. ¿Se cumple esto? Es decir, L1 va a ser preferido a L2 únicamente cuando P sub 1 es mayor que P sub 2. P sub 1 acá, este es el mejor resultado, este es el millón. Acá tengo el millón. Tiene 45% de probabilidad de ganar el millón. Y acá tenemos el 30% de ganar el millón. ¿Cuál voy a preferir? L1. El de arriba, porque el mejor resultado es el que tiene la probabilidad más grande. ¿Está bien? Bueno, todavía dice, siempre elija aquella lotería cuya probabilidad de mejor resultado sea mayor. Pero en comparación con la opción 2, no con el peor resultado. ¿Qué pasó? O sea, se refiere que tiene mejor probabilidad en comparación a la segunda opción, no en relación al peor resultado. Claro, sí, siempre es mejor, porque el peor acá era 0, ¿no? Nosotros tenemos 0. En el ejemplo que vimos del billete, ¿sí? Bueno, el mejor resultado era 1 millón, el peor resultado era 0. Monotonía, digo, siempre voy a elegir aquella lotería donde el premio mayor tenga la mayor probabilidad. Tiene bastante sentido. Digo, si la persona elige el otro, quiere decir que no está cumpliendo con la teoría del valor, no está cumpliendo con esta preferencia. ¿Está? Sería como, si ustedes quieren monotonía, sería como el de orden. El de orden es entre los resultados, el de monotonía es entre los activos aleatorios. ¿Sí? Cuando estábamos hablando, hablamos de los premios. Que siempre puedo establecer un orden de los premios. Acá el de monotonía, siempre puedo establecer un orden en las loterías también. Y el último es el más difícil de todos.
Para los que no recuerdan la transitividad, se llama transitividad. Ya pasó de moda, ¿no? Porque tengo el L3, si yo tuviera un L3 con 0,20 de R1 y 0,80 de R4, ¿quién enuncia el de transitividad? L1 es mejor que L2, L2 es mejor que L3, y por lo tanto L1 es preferible a L3. Claro. Si L1 que tiene 0,45 es mejor que L2 que tiene 0,30, obviamente L2 que tiene 0,30 es mejor que L3 que tiene 0,20. Y por lo tanto, L1 que tiene 0,45 es mejor que L3 que tiene 0,20. ¿Tanto rico por estos axiomas? Yo no sé por qué dice que no se entiende. Pero con el monotonía estamos comparando resultados, mismos resultados, es decir, todos 1.000.000. Sí. Acá seguimos con el millón, acá estamos con el millón, siempre seguimos con el millón, porque R1 no cambió. Pienso, porque capaz el mayor resultado, pero tiene menor. Siempre lo llamamos R1, siempre es el mismo resultado. Bien. También sí, sí, también el número. Bueno, ¿se entendió este último? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que estos dos, el 5 y el 6, en el 1, que habla de los premios, están los dos puntos. ¿No? Dice, siempre se puede establecer un orden de preferencia y diferencia, y ese orden es transitivo. Acá lo que me está diciendo, siempre puedo establecer el orden entre los activos aleatorios, según la probabilidad, y además son transitivos. Como que están los dos, pero aplicados al conjunto, no al resultado, no al premio. La lotería, no al premio. Y después de sustitución viene por discontinuidad, porque podemos hacer siempre un resultado intermedio, y ese activo aleatorio que se transformó en uno opuesto se puede reducir a uno fijo. Salud. Pensé que estaba pintando curva. Okay. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, después ustedes intenten leerlos, digo del apunte que se llama tratamiento axiomático de la utilidad, creo que el apunte se llama así. Sí. ¿El último? Sí, entendés que siempre acá el mejor resultado es 1.000.000, ¿no? Y este es 0, el resultado de 4 es 0. Si acá tenés la probabilidad del 45% de llevarte 1.000.000, entre el 45% de llevarte 1.000.000 y el 30% de llevarte 1.000.000, ¿cuál elegirías? El primero, porque es mejor, ¿no? Porque la probabilidad es más alta. Y si ahora comparamos este millón contra este millón, y este tiene 30 y este tiene 20, ¿cuál elegirías? El de 30. Bueno, por lo tanto, de transitividad lo que dice, si vos elegiste el primero con respecto al segundo y el segundo con respecto al tercero, el primero tiene que ser mejor que el tercero, porque 0,45 es mejor que 0,20. ¿Entiendes? O sea, por transitividad, si ya elegiste uno sobre el otro y este es mejor que otro, este último no puede ser elegido, tiene que ser el primero, por carácter transitivo. ¿Está bien? ¿Y cuál sería tipo, la diferencia entonces entre el primero y el último? El primero que... El de orden. ¿Por qué? Porque el de orden acá está referido a las R. A las R solamente. R1, el preferido R2, el preferido R3, el preferido R4. Estamos hablando del mate, del café, ¿no? Del resultado. Sobre el premio de la lotería. Ahora, cuando hablamos del 5 y el 6, estamos hablando de las loterías. La probabilidad de las loterías. Ya estamos hablando del conjunto de premios y probabilidades. Estamos hablando de todo esto, no del interior. No de que R1 y R4, que R1 es preferido a R4. Sino que estoy hablando de las loterías porque estoy incluyendo las probabilidades. En la 5 y en la 6 incluir las probabilidades. En la 1 solamente estoy hablando de los premios, de los resultados. ¿Está bien? En chiquito. Es lo que está dentro. ¿Ok? La probabilidad de resultado. En 5 y 6.
probabilidades y resultados en la 5 y la 6. En la 1 solo hablar de los premios o de los bienes que vos estás comprando. Bueno, es un viernes. Y dijiste, profe, que las personas no solemos cumplir todos los axiomas. No. El Hay un montón de más ejemplos. propenso es el segundo, ¿Eh? el de continuidad. ¿Qué pasó? No, es el que somos más propensos a fallarlo. Sí, a no encontrar esa impresión, cada uno elige algo distinto, pero el problema es, vuelvo a decirte, como hicimos con los 10.000 y los 8.000, no toda la gente cumple estrictamente los axiomas. Se viola realmente la invarianza. La invarianza es que vos no podés cambiar de posición frente al riesgo simplemente por cómo te presentan la información. Si vos sos propenso siempre, no porque seas ganante, porque jugás siempre. En cambio, las personas a veces, según cómo le presentan la información, según cómo toman el atajo para calcular la probabilidad, caen en estos errores, que es lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la psicología de la decisión. Hacemos la introducción del otro. Hasta acá, esto sería la teoría del valor, digamos, la teoría formal, ¿no? Ustedes vieron que los economistas siempre tratan de modelizar la realidad, ¿no? ¿Saben el cuento ese del economista que perdió las llaves? Sí, lo contaron. Es muy viejo. Una columna iluminada, caía el rayo de luz, había oscurecido y había un economista buscando un manojo de llaves que había perdido. Entonces se acerca una persona y le habla al economista y dice, ¿qué te pasó? No, es que perdí las llaves. ¿Y dónde las perdiste? No, 2 cuadras atrás, pero acá hay luz. No es bueno, pero no es lo que digo. Lo que quiere decir es que bajo ciertos supuestos la teoría funciona, pero no en la realidad, porque en la realidad vos perdiste la llave 2 cuadras atrás, no donde hay luz. Si el homo económico no existe, el homo económico es la luz, pero la gente no toma, la gente de carne y hueso, no toma las decisiones en el mercado de acuerdo a esa racionalidad. ¿Sí? Es como que está forzada la racionalidad económica. Somos seres irracionales. Muy exagerado. Pero digo, hay distintos niveles de racionalidad y dijimos, está lo que es racional, la base es la lógica, la razón, lo no racional, la base es la intuición, y lo irracional, que la base son las emociones. Entonces, como teóricamente nuestro sistema límbico controla las emociones, y muchas veces cuando tomamos decisiones las tomamos emocionalmente. Eso no quiere decir que estemos cumpliendo con lo que establece la teoría económica. Y si ustedes lo van mirando a través del tiempo, hubo siempre muchos autores en economía que han tratado de rescatar al ser humano del imperio de la economía. Hay como un imperialismo de la economía. El libro más famoso de von Mises se llama La acción humana. O sea que toda la acción humana está sujeta al estudio de la economía. Entonces tenemos economía de la religión, economía laboral, economía minera, economía de la energía, economía de la economía en todo. Hay que profesores que la decisión, ¿no? Entonces todo se puede estudiar desde la economía. ¿Qué significa? Etimológicamente, administración de la casa. Eco, casa, unidad, administración de la casa. Por eso ecología y economía es lo mismo, ¿no? Ecología es el estudio tratado de la casa. Planeta. Uno solo. Ahora hay algunas nuevas que se llaman ecosofía. Que es filosofía que significa el amor por el conocimiento.
Bueno, ahora está el conocimiento de la casa, de filosofía. Para un viernes a la noche, Profe, perdón. Digo, pero tampoco soy grondona ni busco la etimología en el diccionario, pero digo, tienen raíces comunes en la casa, ¿no? El Papa Francisco tiene una encíclica que se llama Laudato Si. Viste que anda quejándose del Papa. Laudato Si, que es el cuidado de la casa común. ¿Cómo hacemos para cuidar nuestra casa común? Ya vamos por la sexta extinción y ya nos extingamos con lo que estamos haciendo nuevamente. Si antes sobrevivieron 1298, habrá que ver en la próxima cómo sobrevivir. Bueno, para un viernes demasiado deprimente. ¿Listo? Del no racional que dijiste que era la base. Dije, hay distintas visiones de la realidad. Sí. Ese es el primer artículo de psicología en las decisiones, que se llaman visiones alternativas de la realidad. Herbert Simon, en 1983, decía que hay tres tipos de racionalidad. La racionalidad, estamos hablando, hacer algo racional, es porque está basada en la lógica, en la razón. Que es la que nosotros tenemos que utilizar, como dijimos, porque como nosotros administramos recursos que son ajenos, no son nuestros recursos de una organización, nosotros podemos decir, che, ¿saben qué? Se me ocurrió que si tiramos la moneda, lanzamos el producto, si sale cara y si sale seca no lanzamos el producto. No, tenemos que hacer basado en la evidencia de por qué queremos lanzar el producto. Habrá una investigación de mercado, habrá razones suficientes para lanzar el nuevo producto o para desinvertir. Nos cansamos de cierta economía, levantamos la compañía y nos vamos, ¿no? Como pasó muchas veces, o al revés, nos parece que tiene futuro e invertimos, pero tiene que estar basado en algo lógico para explicarle a los propietarios por qué estamos tomando estas decisiones. Ahora, ¿es la única manera? No. Hay decisiones tomadas en forma no racional. No racional es en base a la intuición. ¿La intuición qué es? El juicio humano. Uno a lo largo del tiempo, a través del tiempo, se supone que si uno estudió 10 años un tema, no es el primer año repetido 10 veces. Estudió 10 años un tema, se transforma en un experto porque te dice que puede asociar distintas piezas y patrones de información en su cabeza para darle sentido. No, es el ojo clínico. El médico mira al paciente y si no cae ningún sesgo ni ninguna heurística de la que estamos hablando, podría llegar a recomendar un tratamiento sin pedirle todavía los estudios de laboratorio, de imágenes o lo que sea, ¿no? Porque tiene un juicio. Un gerente comercial con mucha experiencia más o menos tiene el feeling de cómo está el mercado o de qué se puede hacer en el mercado o no, porque hace muchos años que está en ese mercado y conoce a los competidores, conoce a los clientes, conoce cómo se comporta la demanda. Entonces, muchas veces toma en base a su juicio, el juicio del experto. Pero ese juicio, hasta aún cuando sean expertos, puede estar errado. Esto es lo que estudiaron los psicólogos de la decisión. Y el último es las emociones. Cuando tomamos decisiones con las emociones, obviamente ahí estamos refiriéndonos a quizás nuestra parte más primitiva, ¿no? Casi a nuestros instintos o a nuestras emociones, que no solamente responden a cuestiones lógicas o cuestiones de conocimiento del juicio, ¿no? Nos enojamos cuando tomamos una decisión enojado, o cuando estamos demasiado tristes, cuando hay muchas emociones. A lo mejor la decisión, la alternativa que elegimos no es la que elegiríamos si fuéramos racionales. ¿Está bien? Es una de las explicaciones por qué la gente se queda a vivir donde no le conviene quedarse a vivir. Otros piensan de otra manera y no se quedan a vivir donde no hay que vivir. Pero bueno, tenemos lazos emocionales, tenemos lazos afectivos que hacen que uno decida de una manera u otra. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es como, ya lo dijimos cuando vimos al principio, ¿no? Zidane había recibido el Fair Play, el premio del Fair Play, y Materazzi, ¿no? El italiano, saludó a alguien de la familia o al estilo, y Zidane le pegó un cabezazo.
se puso a hacer un proceso decisorio, si dan ese alternativa 1 a 1, le pego el cabezazo. Alternativa 2, no le pego el cabezazo. Resulta las consecuencias, la probabilidad de que la cámara no. Reaccionó frente a un insulto que vino de otra persona y le pegó el cabezazo en algún mundial pasado. ¿No? Bueno, entonces las decisiones se toman. Entonces hay emisiones alternativas. Ahora, cuando tomamos decisiones, ¿usamos alguno de los tres o usamos las tres? Mezclado. Las tres mezcladas. A veces gana una, a veces gana otra, es como intensamente, ¿bien? Salió otra, ¿no? Después de intensamente hace poco. No, no es la misma. ¿Eh? No es lo mismo. La sé que no es lo mismo. Ah, bueno, pero No, por o ahí sea, también es piensa que era como es una de segunda Pixar, parte, pero pero no lo es. de DreamWorks. No sé, no la vi. Igual supuestamente va a salir, ¿no? ¿Eh? Supuestamente iba a salir una o dos. Ah, De intensamente. Ok. ¿Decidieron? Decidieron no sacarla, capaz era mejor. Ah, no, bueno, sacaron a la sirenita. Digan, pero Disney no es para chicos. Disney no es para chicos. ¿Eh? Disney no es para chicos, ojo, ¿eh? Como organización y como piensa Disney, es un lindo caso de estudio. Disney no es para chicos. Bueno, antes me tenía que saber todos los nombres de todos los caballos de todas las princesas, las mascotas de las princesas. ¿Listo con esto? Entonces, lo que estudian los psicólogos, Kahneman y Tversky y demás, son precisamente esos otros dos niveles. ¿Qué pasa con las decisiones que se toman por el juicio humano y qué pasa con las decisiones que se toman por emociones? Y entonces, sobre todo en incertidumbre o en situaciones muy particulares, como la persona, tratando de encontrar un atajo, da una respuesta a un problema. Ese atajo se llama heurística, y si ese atajo le lleva a un mal camino, el error que produce se llama sesgo. Donde se habla de sesgos cognitivos como el resultado de una heurística que no llegó a buen puerto. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Acá se acuerdan cuando hicimos cara y ceja de la moneda. Teóricamente, si uno calcula objetivamente la probabilidad, son sucesos independientes, calcula la probabilidad y todas esas tiradas de moneda, las tres tiradas eran equivalentes, eran equiprobables. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Esa es la racional, la respuesta racional. Pero alguien, mirando así, dice, bueno, pero si es aleatorio, entonces es más probable que se vayan turnando los eventos y no que si tiro 6 veces, las 6 veces salga acá. Es muy raro. Bueno, pero la probabilidad dice que es tan probable como que salgan alternadas como que salgan todas las mismas. Ok, ¿listo con esto? Sí. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Nos vemos el martes.